Mañana tenemos un bonito mensaje, pero permítame hacer una oración también. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en los cielos, agradecidos por este día que usted nos regala, tiene misericordia todavía de nosotras. Gracias por hacernos levantar, porque usted nos levanta, Padre. Gracias le damos por todas y cada una de las bendiciones. Queremos en esta mañana para poder acercarnos, que nos perdone los pecados, las fallas que todavía tenemos, las debilidades. Padre amado, gracias le damos y le pedimos que seamos todos los días bautizados con el Espíritu Santo para entender y aprender a escuchar su voz cada mañana. Cada día nos tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Gracias le damos, Padre, porque usted nos escucha, nos ama y sobre todo su amor, su bondad todavía se extiende hasta cada una de nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Vamos a poner atención. Quisiera también que tengo algunos versículos para que puedan darme lectura también el rato que les pida. Dice, la oración es necesaria para entender la verdad. Nos dice, los temas de la redención son temas importantes y solo aquellos que están orientados espiritualmente pueden discernir su profundidad y el significado. Encontramos nuestra seguridad y gozo al espaciarnos en las verdades del plan de salvación. Podrían dar lectura en Colosenses 1:14. ¿Quién lo tiene, por favor? Colosenses 1:14. Y si no, doy lectura si no tenemos. La palabra del Señor dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Si nosotros entenderíamos ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿por qué? Por salvarnos, por volver a que tengamos esa unión con nuestro Padre Celestial. Recordemos que nuestros primeros padres, ¿qué pasó? Desobedecieron y se rompió la comunicación que tenían, que ellos cara a cara le veían a Dios. Pero para eso fue planificado el plan de la redención. Como dice, si nosotros entenderíamos ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, nosotros seríamos otras personas, queridos hermanos. Él nos nos justifica, nos perdona los pecados. Esto y nos santifica. Vemos que la santificación es un proceso diario de todos los días. Entonces, por eso nos dice, encontramos, dice, las cosas que seamos orientados espiritualmente y podamos discernir. Si nosotros entenderíamos ese sacrificio, ese amor que Cristo nos dio a través del sacrificio de la cruz, seríamos más obedientes, ¿no es cierto? Pero todavía no es tarde. Eso de la santificación es un proceso de todos los días, pero para eso necesitamos que tener esa fe y la oración. Como nos dice en Salmo 5:3, también, ¿qué dice ahí? De mañana oirás mi voz, decimos nosotros, ¿no? Como debemos nosotros que levantarnos todos los días, que sea nuestra prioridad levantarnos y orar, abrir los ojos y dar gracias a Dios y orar todos los días. Eso debería ser un hábito en nuestras vidas. Porque, ¿qué dice?
también en su palabra que nosotros cuando damos la prioridad a Dios, recibimos muchas bendiciones, queridos hermanos. Esa es una realidad. No es solo palabras, sino es la promesa que Dios nos da. Nos dice, la fe y la oración son necesarias para poder contemplar las profundas cosas que Dios nos tiene. Nuestras mentes están atadas por ideas estrechas, que apenas tenemos una visión limitada de la experiencia que es nuestro privilegio tener. Cuán poco comprendemos el significado de lo que es la oración del apóstol Pablo, cuando dijo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Ahí podemos dar lectura, por favor, si alguien tiene Salmo 125, 1. Si alguien tiene, por favor, para que pueda dar lectura. Salmo 125, 1. ¿Quién lo Amén. tiene, mi querida? A ver. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, Amén. sino que permanecen para siempre. Amén, mi querida hermana. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender en todos los santos cuales el amor de Cristo. Entenderíamos el amor de Cristo en toda su longitud, en la profundidad y en la altura. Qué poco conocemos a veces a Dios, ¿no? Ese amor que tiene para nosotros, como dice, ¿no? Lo de Salmo, el que está, el que habita, el que permanece en él, podría comprender el amor de Cristo. Sabemos que el amor de Cristo se extiende, ¿no? Nos ama tanto que nos hace levantar, nos da lo que necesitamos, es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Recordemos que en esta pandemia yo creo que nadie nos hemos de haber quedado sin tomar aunque sea un agua con pan. Siempre ha estado dando las provisiones necesarias. Nos dice, la oración es necesaria en el hogar. Queridos hermanos, no olvidemos que hay que hacer el culto familiar de mañana, ¿no? Nos dice, el afecto no puede durar, ni siquiera en el círculo del hogar, a menos que la voluntad y el temperamento estén en armonía con la voluntad de Dios. Aprendamos también a aceptar la voluntad de Dios. A veces las oraciones que pedimos, decimos, no me escucha Dios, no me oye, ¿qué será? ¿Dónde está Dios? Es que a veces, queridos hermanos y hermanas, no entendemos la voluntad de Dios, no aceptamos la voluntad de Dios. Hay tres cosas que Él nos pide. Hay oraciones que son contestadas inmediatamente, hay otras que, ¿qué nos dice? Espera un poco. Y hay otras que son oraciones que tal vez no podemos, queremos cosas que no son tan necesarias para nosotros. Él sabe y conoce que a veces lo que pedimos, como dice, a veces piden mal, son cosas que a veces nos va a hacer daño. Él conoce todas las cosas, Él conoce lo más íntimo de nosotros. A veces ni nosotros nos conocemos, pero Dios nos conoce. Por eso hay que esperar. En algunos casos las oraciones tardan y otras sí son contestadas inmediatamente.
Por eso aprendamos a escuchar la voluntad de Dios. Luego dice, todas las facultades y pasiones deben ponerse en armonía con los atributos de Jesucristo. Debemos de estar caminando todos los días con nuestro Padre Celestial. Sin el amor y el temor de Dios, el padre y la madre no pueden reunir los intereses para ejercer autoridad en el hogar. Recordemos, si el padre y la madre no confían en Dios, no están relacionados con Dios, no puede marchar un hogar. Recordemos que siempre la presencia de Cristo en nuestras vidas es tan importante. Aprendamos a depositar todas las cosas en Dios, tomarle en cuenta a Dios para cualquier cosa, decisión, proyecto que tengamos, sea Él nuestra prioridad. Él nos va a dar el consejo, el mejor consejo para que hagamos las cosas. Dice, y mientras busquemos a Dios, sus ojos se abrirán para ver que los mensajeros celestiales están presentes para protegernos. Y en las respuestas de la oración hechas con fe, también hagamos la oración con fe, no dudando, porque a veces oramos ahorita por decirles, no, ya acabo de orar, pido a Dios que me ayude y todo, me doy la vuelta, pasa un rato y estoy, ¿qué será? Pues me dará Dios. Estamos dudando, ¿no es cierto? Entonces ya cuando hacemos una oración, dejemos a que Dios actúe, a que Dios obre en cada oración conforme a su voluntad. A veces nosotros condicionamos a Dios. Decimos, Dios, te prometo que te voy a dar tal cosa si me haces tal cosa. Estamos condicionando a Dios y Dios no es de condición. Entonces debemos de aprender a confiar, a tener fe cuando oramos. Dice, y mientras busquemos a Dios, sus ojos se abrirán para ver a los mensajeros. Recordemos que al lado nuestro siempre hay mensajeros que nos protegen de los peligros, siempre nos acompañan donde vayamos. Dice, vencerán las debilidades, Él nos protegerá, nos dará el buen carácter y progresaremos hasta llegar a la perfección. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, ¿qué hacía? Oraba desde la oscuridad, ¿no? O sea, quiere decir en la madrugada, sería las 3 de la mañana, no sé, pero por eso es que nosotros, como nos dice, ¿no? En Salmo 5:3, de mañana oirás mi voz y me presentaré ante ti. Eso es que debemos de, en las primeras horas, apenas abramos los ojos, dar gracias a Dios y orar. Entonces, dice, la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Orar es que se necesita, no porque necesite Dios saber lo que somos, sino es el fin para capacitarnos, para poder recibirlo. La oración no baja a Dios, sino por el contrario, nos eleva hacia Dios la oración. Llega hasta Él. Nosotros debemos de orar siempre con sinceridad, sin mentiras. A veces nosotros decimos, oramos, gracias Dios por este día que hemos pasado bien, y mientras tanto ha sido el peor día. Debemos de ser sinceros con Dios, no mentir. Entonces Dios acepta las oraciones sinceras, las oraciones que son con fe y sin dudar. Nosotros cuando oramos tenemos el privilegio de gozarnos, tenemos paz, consuelo, tenemos esa comunión con Él. Debemos nosotros de ser sinceros y orar todos los días, como también nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar todo el momento. Mientras estamos cocinando, estamos conversando
Jesús a que hagamos bien el almuerzo, que hagamos bien las cosas. Él nos acompaña en cada momento. Ser perseverantes en la oración. A lo menos cuando tenemos los hijos que no están en el redil de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestros hijos. Solamente la oración de nosotros, de los padres, nunca son olvidadas, son escuchadas por Dios en cada momento. Entonces nosotros nuestro Padre está esperando que nosotros seamos sinceros y aprendamos a orar para tener esa plenitud llena de bendiciones. Eso, queridas hermanitas, ese ha sido el mensaje de hoy en la mañana. Recordemos que siempre estemos en comunión con Dios, caminando con Él todos los días. Tenemos de grandes ejemplos, el de Moisés, el de Abraham, eran esos profetas que caminaban con Dios. No quiere decir que eran perfectos, ¿no? Todos, nadie es perfecto, pero a través de la oración, a través de la palabra del Señor, aprender a escuchar su voz, la lectura de la palabra, eso nos va a tener y mantener unidos a nuestro Padre Celestial. Que sea la oración de la mañana en este día, que aprendamos a caminar con Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. Solos no podemos, sino con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Gracias, queridas hermanas. Amén. Amén, amén, hermana. Amén.